Bueno, bueno. Ahora vamos a seguir con el tema que estábamos trabajando. Y ya nos vamos a referir, digamos, entonces, entendido de esta manera, o sea, como entendido que partimos, digamos, de las preguntas y los antecedentes como un proceso de retroalimentación, que, digamos, del punto de vista de la ciencia es un proceso que es continuo, digamos, del punto de vista de una investigación, depende de cómo pensemos la investigación, puede ser más o menos finito, pero desde el punto de vista del proceso de investigación científico en general, este proceso es continuo, o sea, siempre estamos digamos, inclusive las buenas investigaciones son aquellas que resuelven algunas preguntas, pero sobre todo que formulan otras preguntas, que abren discusiones. ¿Tá? Es decir, bueno, por ahí resolvimos algunos de los objetivos de la investigación y otros problemas nos quedaron abiertos. Entonces ahí es interesante, digamos, cuando nosotros podemos formular también en la investigación buenas preguntas que queden abiertas, que les sirvan o a nosotros mismos, ¿no?, en futuras investigaciones o a otros investigadores, investigadoras, de desarrollar esta cuestión, digamos, ¿no? Entonces, entendido de esta manera, el proceso de investigación es una construcción de una evidencia empírica. Es decir, no es que la evidencia empírica existe de manera precedente y en todo caso nosotros vamos y la recolectamos, digamos. Esa es una idea bastante eh, equivocada, digamos, desde el punto de vista teórico de cómo se produce la investigación. Eso no quiere decir, digamos, que es decir, siempre la evidencia empírica es posterior al proceso de la investigación. Es decir, no es que la evidencia... Por eso muchas veces cuando en el sentido común se discuten los hechos, no, los hechos en el sentido de que son evidencia, o sea, que prueban algo, no es que no existan los hechos independientemente de nuestra mirada. Los hechos existen independientemente de nuestra mirada. Igual es una discusión bastante compleja, digamos, en términos filosóficos, pero cuando nosotros estamos hablando no de hechos de la realidad en general, sino de hechos científicos, de evidencia empírica, que prueban teorías, que prueban conceptos, que demuestran argumentaciones. Bueno, ahí la evidencia está jugando otro, digamos, la realidad y los hechos están jugando otro papel distinto al del sentido común, y ahí lo que estamos viendo, por lo menos en mi posición, digamos, epistemológica, es que hay una construcción de la evidencia. Es decir, no es que esa evidencia antecede al proceso de investigación. Esa evidencia, esos hechos tienen sentido en el marco de un conjunto determinado de observaciones, digamos, de entramados teóricos metodológicos. Es decir, solamente, digamos, en ese contexto de un entramado teórico metodológico que también a nosotros nos precede y por lo cual nosotros, desde el cual nosotros hablamos, y muchas veces, en muchos casos, los científicos no son plenamente conscientes de ese entramado teórico, metodológico y valorativo, ético, es decir, que nosotros llamamos paradigma, siguiendo a Kuhn, es decir, es desde ese lugar que los hechos cobran sentido y relevancia para un determinado punto de vista de la construcción de un conjunto de evidencias empíricas. Obviamente, eso, digamos, varía en el nivel, digamos, nosotros lo analicemos y ahora vamos a ver. Entonces, es la evidencia empírica siempre, por lo menos en esta perspectiva y la perspectiva que yo defiendo, es que siempre es construida y elaborada a partir de la teoría. La teoría en el sentido amplio, no en el sentido restringido de una teoría de una disciplina. También en ese sentido restringido, pero sobre todo en el sentido amplio de que siempre hay una carga desde la cual nosotros miramos la realidad. Y de esa carga de la cual nosotros miramos la realidad se van construyendo los problemas y a partir de la construcción de los problemas surgen las conexiones con las teorías de manera mucho más clara, ¿no? Eh, Eso es lo que nosotros podemos pensar, digamos, como ya cuando pasamos, digamos, digamos cuando vamos de las preguntas de las preguntas iniciales, de los antecedentes, y empezamos el proceso, digamos, de relación de la construcción de la evidencia empírica digamos, y la relación con las teorías, es que a partir de ese punto nosotros podemos empezar a pensar en un proceso de investigación propiamente dicho, ¿no? Institucionalmente organizado o no, ¿no? Pero el proceso de investigación empieza, digamos, y cobra forma o empieza a tener sentido cuando nosotros empezamos a construir sobre la base de determinadas preguntas, determinados antecedentes y determinadas teorías que nosotros identificamos y tenemos claro, empezamos a construir una evidencia empírica que sirve para respondernos a esas preguntas. Eso no quiere decir que siempre va a responder positivamente, puede responder
digamos, negativamente, o puede articular un diálogo con la teoría en función, digamos, de esa modificación de la teoría. ¿Está? Esperen un minuto, voy a hacer una pausa porque tengo un problema de iluminación. Bueno, ahí estaba, el viento me estaba molestando con la iluminación. Quedó medio oscuro, pero si no se mueve mucho la persiana y no, va a ser más incómodo. Entonces, bueno, ahí es cuando, como decía yo, ahí es cuando comienza el proceso de investigación. Ese proceso de investigación implica tanto el marco teórico como los objetivos y la metodología. Esos serían los elementos centrales de un proceso de investigación. Repito, el marco teórico, los objetivos y la metodología. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando del marco teórico, tenemos que tener claro que el marco teórico tiene varias dimensiones de que nosotros la podemos pensar. Es decir, primera definición que nosotros podemos hacer de marco teórico es que es un corpus de conceptos relacionados entre sí con diferentes niveles de abstracción que permiten aprender la realidad, o sea, es lo que nos permite captar la realidad, ¿no? Incluye tanto supuestos generales como teorías específicas. Entonces, acá lo que nosotros podemos pensar a partir de Sautu es que hay una dimensión paradigmática del marco teórico, hay una dimensión general, teórico general del marco teórico y hay una dimensión de una teoría sustantiva. ¿Por qué es relevante esto? Porque en general, cuando nosotros pensamos en el proceso de investigación y el concepto específico metodológico de marco teórico, generalmente se tiende a reducir el marco teórico a la cuestión de las teorías sustantivas. Entonces es la categoría, el concepto, digamos, la herramienta analítica específica, se tiende a identificar el marco teórico con esa cuestión. O sea, se reduce el concepto de marco teórico a una herramienta analítica, a un concepto y a una teoría específica. Entonces, ahí hay un problema, digamos, porque lo que hace eso es en cierta medida eh, negar, negar, cuando nosotros reducimos el marco teórico, a esa cuestión, digamos, específica de lo que Saussure llama las teorías sustantivas, lo que estamos haciendo es achicar, reducir nuestra concepción, digamos, del proceso de investigación a solamente a una herramienta, como una cuestión de herramienta la teoría. Entonces la teoría aparece y ahí sí vuelve, y ahí retrocedemos en nuestra concepción, digamos, de entender la investigación como la construcción de la evidencia empírica y retrocedemos a una concepción donde digamos, lo que la investigación hace es recolectar evidencia empírica. Entonces aparece la realidad como una realidad que antecede el proceso de investigación y la investigación en todo caso lo que hace es ir y captar esa realidad. ¿Está? Entonces ahí hay un problema como en cierta medida hay cierta ingenuidad, digamos, y cierta construcción, digamos, de atribuciones de la realidad de elementos que no tienen previamente la realidad, digamos. O sea, en términos filosóficos bastante se construye una idea, si se quiere, sustantiva de realidad, dotada de sentido, y que en todo caso el sentido ya lo tiene la realidad, y no que el proceso digamos, de otorgamiento de sentido de la realidad es un proceso en el que interviene el sujeto y el objeto, sino que ahí lo que hace es construir una separación sustantiva entre objeto y sujeto, donde el sujeto aparece como pasivo y en todo caso la realidad es la que ya tiene implícitamente, intrínsecamente e implícitamente las teorías y el forma de funcionamiento. Y eso en realidad, por un lado, brinda una imagen equivocada de los resultados del proceso de investigación científica, porque el problema sería, entonces, si la realidad ya tiene inscripta una lógica de funcionamiento, que en todo caso lo que nosotros tenemos que es descubrir, bueno, entonces toca, primero que es pasivo el rol del investigador, porque lo que tiene que descubrir es lo que preexiste, pero al mismo tiempo también dificulta comprender el proceso de interacción de las disciplinas científicas y su evolución. Porque si la realidad ya tiene una lógica intrínseca y nosotros la descubrimos, bueno, ¿dónde queda el proceso de evolución de la ciencia? En todo caso, es como, digamos, pareciera ser que siempre, o sea, queda como desarticulado ese proceso, digamos, de construcción del conocimiento científico como un proceso complejo de prueba, de error, de retrocesos, de avance, de cambios abruptos, etcétera. Entonces, en ese sentido, digamos, no es si la realidad tiene algún sentido, lo tiene porque nosotros ya tenemos una mirada articulada sobre la realidad. Eh, por ejemplo,
podría, o sea, ahora estoy leyendo un libro, por ejemplo, del siglo XVIII y siglo XVII, donde la forma de pensamiento, digamos, de lo que significa la religión cristiana para esas sociedades, no tiene absolutamente nada que ver de lo que significa para nosotros. Y sin el proceso de la ciencia en el medio y la discusión filosófica, nosotros, digamos, no podríamos comprender, digamos, la forma en que esas sociedades articulaban los conceptos de religión, para poner un ejemplo. Entonces, si nosotros investigáramos lo de la religión propiamente dicho, bueno, no podríamos dejar de tener en cuenta eso, digamos, ¿no? Entonces, lo pongo como ejemplo porque justo tengo acá a la vista el libro y la idea en la cabeza. Lo que quiero decir es esto. Entonces, no hay una, el hecho de que no haya una evidencia empírica preexistente también significa, digamos, que las teorías surgen también en el proceso de la construcción de la evidencia empírica. No es que preexisten, ahí podríamos también tener una visión completa, decir, bueno, completamente racionalista. Bueno, yo tengo una teoría y con esa teoría voy a la realidad y construyo la realidad. Bueno, yo me parece que hay que ser más matizado, digamos. Efectivamente, uno dialoga desde una tradición teórica, dialoga de una tradición disciplinar, dialoga de una tradición filosófica, de la cual muchas veces no es consciente de cierto realismo científico, por ejemplo, etcétera, pero y en ese diálogo, digamos, en el cual digamos, concebimos la realidad de una determinada manera, es que encontramos problemas y vamos articulando. Lo cual no quiere decir que en esa articulación y construcción de problemas surjan evidencia y construyamos la evidencia empírica de forma tal que también nos vaya en el proceso, digamos, de retroalimentación para atrás en modificación de esas estructuras teóricas y disciplinares y valorativas que nosotros tenemos. Es decir, podríamos pensar mil ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo de la teoría de género ha pasado por distintos estadios evolutivos, digamos, en los cuales también se ha ido revisando, por ejemplo, como concepto, a partir de la propia investigación y los propios procesos de interacción. Digamos, no es que nació de un día para otro entera. O mismo las categorías económicas, o podríamos pensar otras categorías que son relevantes en la investigación social hoy. Bueno, detengo y voy y sigo.